Bienvenido, buscador de la verdad. Si somos realmente conscientes, tal y como vimos en vídeos anteriores, que nuestro cuerpo y mente son tan solo una vasija degradable, limitada y portadora de una gran energía que alguna vez fue un todo en este mundo, podremos asumir y ser consecuentes con que un día fuimos esclavizados por entes o seres poderosos llamados dioses. Nos queda entonces una pregunta en el aire, una pregunta con una respuesta tan compleja y delicada que puede llegar a fascinarte o al contrario provocar que tu mente se estremezca y descienda en un viaje a las profundidades más oscuras e inexploradas de tu ser. Si decides acompañarme, si decides aceptar el reto y arriesgarte a viajar en busca de aquellas respuestas inexploradas y créeme que terroríficas, vas a ser consciente que desde un principio nos convertimos en esclavos de un sistema corrupto y destinado a autodestruirse. Si todo esto que veremos hoy es real y todo lo que vendrá, debemos aceptar y asumir que nuestra única función aquí es la de olvidar nuestros orígenes y desconectar completamente de nuestro objetivo primordial en este mundo. Si esto fue así, si fuimos dominados en contra de nuestra voluntad, y quién sabe si quizá en nuestra ignorancia, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Qué quieren estos entes de nosotros? ¿Tan solo el control? ¿El poder? ¿O hay algo más oscuro y complejo? Abre tu mente, porque el viaje que haremos a partir de aquí te va a sorprender y puede que nunca más vuelvas a ver el mundo tal y como lo has visto hasta ahora. Cuando decides abrir tu mente y vas siendo cada vez más consciente de la realidad que te rodea,
te das cuenta de que hasta ahora creías el tiempo era tu único aliado. Un tiempo que ahora entendemos es limitado por las constantes ocupaciones, quehaceres y por una vida que cada instante que pasa se va desgastando y que ha sido sustituida por unos papeles que son los encargados de nuestra felicidad. Al igual que de nuestro nivel de entendimiento con la sociedad, nuestro respeto y de nuestra salud. Incluso es capaz de definir los entornos en los que nos podemos mover. Mientras más de ellos tengas, más respetable serás, más podrás hacer y menos limitaciones recibirás a lo largo de tu vida. Por si aún lo dudabas, esos papeles son el dinero. Te das cuenta, a partir de aquí, que este papel se asocia al tiempo y que el tiempo cada vez va acelerando más con el avance de los años y haciéndose más y más corto cada año que pasa. Terminas, por lo tanto, tus días viendo tu vida pasar a cámara rápida y es muy probable que lo poco que recuerdes sean momentos puntuales que realmente valieron la pena y quizá otros tantos que ojalá pudieras borrar con un solo chasquido de tus dedos. Lo que es seguro es que aceptarás que tu vida no ha sido plena, que no has tenido la mejor de las vidas y que hiciste lo que pudiste para hacer feliz al resto. Pero seguro, esos momentos en los que el dinero fue el protagonista no aparecen por tu mente. Podrás recordar tu primer beso, a tus padres sonreír, a tus hermanos pelear, el día que tuviste un hijo, pero nunca recordarás el día de tu primer sueldo o el día que fuiste al restaurante más caro de la ciudad. Si nuestra aventura aquí, en este mundo, fuese algo tan simple como nacer, trabajar, crecer, estudiar y morir, no habría más razón de ser que el aceptarlo. Pero una vez hemos visto las rejas invisibles de este sitio, de esta nuestra prisión, seremos ahora al menos capaces de dominar nuestra mente y nuestro cuerpo para ser controladores de nuestro entorno y nuestra vida, siendo ahora sí libres de tomar nuestras propias decisiones y de observar nuestro entorno con otros ojos. Es más que probable que a partir de aquí veas al resto de personas como avatares encerrados en unas cápsulas ideológicas, de las que verás incluso que no quieren salir. Es probable incluso que cuando vuelvas a ver a las que considerabas tus amistades más arraigadas, estas de repente choquen con tus pensamientos e ideales, siendo tú mismo o misma incapaz de comprenderlas. Piensa ahora que creer en el sistema es echar tu vida a perder. Y hacerlo mediante el dinero es el método que el sistema ha escogido para ti, porque sabe que no te podrás librar de él con facilidad, porque sabe que el ser humano
en su forma actual, es caprichoso y es egoísta. Sabe que el dinero es tentador y que una vez lo tocas y ves su poder, vas a necesitarlo para el resto de tu vida. Y a partir de aquí, habrás caído inconscientemente en su trampa. Y eso es lo que este mundo quiere de ti. Por eso, ahora que tienes el conocimiento, el poder de actuar por ti mismo o por ti misma, es hora de avanzar, de subir al siguiente escalón y conocer a quienes necesitan de ti. Ya conocemos, muy por encima y en un primer vistazo, nuestra prisión, tal y como pudimos ver en vídeos anteriores. Ahora necesitamos conocer a esos seres que buscan tu sufrimiento y también tu lealtad, sin ofrecerte nada más a cambio que una falsa esperanza. Recuerda que te han traído hacia un mundo lleno de trampas, pero trampas en las que no debes dejarte caer. Y si decides hacerlo, que sea siempre porque eres consciente de ello. ¿Qué quieren de ti? ¿Cómo se alimentan de ti? Nuestro camino esta temporada será duro, pero el objetivo de todo esto será tu liberación. Por lo que me doy por satisfecho si al menos he conseguido despertarte y que mínimamente puedas ser libre por tu cuenta. Porque sí, somos pocos, pero unos pocos son suficientes para cambiar el mundo. Tu historia en este mundo empieza desde el día en que naces. Desde ese primer y maravilloso instante, tus padres inconscientemente te convertirán y te entregarán como una ofrenda y propiedad al Estado. Te condenarán desde este punto a una vida de esclavo en la que aceptan y tú inconscientemente también aceptas la servidumbre al sistema. Suena incluso extraño pensar que el ser humano es libre, pero que al contrario de lo que piensa, la realidad se podría definir como que nos sentimos libres en una prisión, porque la prisión, digamos, es tan cómoda que aceptamos y queremos permanecer en ella. Y de hecho, aunque no lo creas, muchos lucharán por mantenerse dentro y muy a pesar de ser conscientes de la misma. Podríamos decir que es un plan perfecto, porque piénsalo, ¿qué mejor esclavitud que la de un esclavo que no quiere huir? Y ahora dirás, ¿esclavo? ¿Crees acaso que no lo eres? Si nunca escuchaste ni imaginaste nada sobre esto, si crees que no hay pruebas sobre ello, y quizá sea la primera vez que escuchas algo, voy a pedirte una cosa muy simple. Pausa el vídeo un instante. Levántate y ve a por tu cartera. Tu cartera donde guardas tus documentos, tu dinero, y una vez lo hagas, tráela y ábrela. Si lo hiciste, te pregunto ahora, ¿qué ves allí? Aparte de algún euro, dólar o céntimo suelto, tarjetas del banco
¿Qué más signos de tu esclavitud? Pero esto no es lo importante. Lo importante es que en todas tus tarjetas y documentos viene tu nombre de esclavo. Mira esto por un instante. La descripción de la RAE, que es la Real Academia Española. Nos vamos a ir al punto 4 y allí leemos: uso de mayúsculas inicial independientemente de la puntuación. Se escriben con la letra inicial mayúsculas todos los nombres propios y también todos los comunes que en un contexto dado o en virtud de determinados fenómenos, como por ejemplo la antonomasia, funcionan con valor de tales, es decir, cuando designan seres o realidades únicas y su función principal es la de identificarla. Pasamos al punto 4.1. Los nombres propios de personas, animales y cosas singularizadas, como Beatriz, Platero, Tizona. Pasamos al 4.2. Los nombres de divinidades, como Dios, Jehová, Alá, Afrodita, Júpiter, Amón. Y pasamos al 4.3. Los apellidos: Jiménez, García, Mendoza. Es decir, todos los nombres de seres vivos o de realidades únicas, incluso dioses, se escriben primeramente en mayúsculas y después en minúsculas. Esto igualmente se aplica a nivel europeo y me imagino que en el resto del mundo el sistema es el mismo. A partir de este punto, y sabiendo esto, te propongo una cosa. Te reto a buscar en tus documentos de identidad y míralos fijamente y dime si aparece tu nombre tal y como se describe aquí. La primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Ese nombre que te defina como un ser humano o como un ser único. Dará igual el tiempo que pases mirando los documentos, porque te adelanto, no lo vas a encontrar. Te encontrarás, sorpresivamente, que tu nombre aparece completo en mayúsculas. ¿Y por qué esto es así? Porque aunque no lo creas, estás sometido. Fíjate ahora en esto. Buscamos el significado de Alieni Iuris, un término que probablemente nunca hayas escuchado. Y leemos: Alieni Iuris es un término que deriva del latín, que es nuestro idioma, que en nuestro idioma podría traducirse como sin derecho, o especialmente bajo el derecho del otro. El Alieni Iuris es una calificación del derecho romano, que es utilizada para referirse a aquellas personas que se hallan bajo el dominio, sujeción, yugo o posesión de otros. Es decir, es el individuo que se encuentra sometido, sujeto o reprimido a la patria potestad o poder de otro. Diferenciándose de esa clasificación está el término sui iuris, o derecho propio, denominación que le era otorgada a las personas, en su mayoría de género masculino, para describir que estos poseían la plena capacidad jurídica y que además gozaban de una serie de poderes que las personas adjudicadas con el Alieni Iuris
no tenían. Este era un fenómeno que ocurría en las familias romanas con el propósito de calificar a los miembros que la integraban, y aquellas personas que estaban sometidas bajo el mandato del sui iuris o del poder familiar sin importar edad o sexo, eran los llamados alieni iuris, abarcando la filius familias, cuya denominación se le otorgaba al descendiente legítimo o adoptivo del llamado pater familias. La mujer, que estaba sujeta al mandato de su propio esposo, o sea, el del pater, además la persona in causa mancipi, quien era aquel personaje que gozaba de plena libertad dado en noxa por las faltas cometidas, o en garantía de las responsabilidades del pater familia de quien éste dependía. Las familias, las personas con el título de alieni iuris, poseían una capacidad restringida en cuanto a la situación de dependencia que se hallaba acerca del pater. Por ende, es que los fili, quienes eran los hijos biológicos, adoptivos y esclavos, no se les concedía casarse sin obtener la autorización del jefe de la familia o pater. Además, respecto a su situación patrimonial, poseían un estado semejante al de los esclavos, puesto que lo que adquiría era anexado al patrimonio del pater. Para identificar todo esto, somos conscientes ahora que los esclavos eran propiedad absoluta de su dueño. Carecían de personalidad jurídica, de bienes y hasta de familia propia. El esclavo romano no tenía derecho al matrimonio, al parentesco, no podía ejercer la paternidad ni la maternidad, ni siquiera a la propiedad. Los hijos eran vendidos y separados de sus madres, y sin embargo, mediante las potestas, podían adquirir para su amo toda clase de propiedades e incluso solicitar un crédito, aunque no estaba facultado de ninguna manera para obligarlo a asumir deudas en su nombre. Y una cosa muy curiosa es que los esclavos llevaban su nombre escrito en mayúsculas. Y ahora irás encajando todo. ¿Por qué tenían su nombre escrito en mayúsculas? ¿Por qué tú tienes tu nombre escrito en mayúsculas? Porque esto les convertía en lo que eran: esclavos. Un nombre en mayúsculas denota un personaje ficticio o algo muerto. Por eso los nombres de las empresas se escriben con mayúsculas e incluso tu propia lápida, el día en el que dejes este mundo. Si quieres indagar más, verás que si pides un certificado de nacimiento, podrás ver que tu nombre está totalmente grabado en mayúsculas. Y si tratas de solicitar lo que se llama el legajo del nacimiento, que es ese, digamos, movimiento entre tu yo real y tu falso personaje, que será creado a partir de aquí, verás que es prácticamente imposible hacerte con uno. Pero si de casualidad lo consigues, verás que tu nombre se escribe con la primera letra en mayúsculas y la segunda en minúsculas, tal y como debería ser si fueses un ser con derechos reales para el sistema. Según la RAE, legajo significa. Legajo proviene remotamente del verbo latino ligar, con significado de atar, ligar, reunir, y a través de una forma latina intermedia y sustantivizada, en ligatum, se ha formado la palabra castellana legajo. Es decir, pasas de ser un ser normal libre a estar atado y ligado al Estado. En definitiva, un prisionero, dicho con bonitas palabras. Una vez caes en este sistema,
no hay opción alguna de escapar. Nace en este momento la entrega de tu libertad y te conviertes en, digamos, un doble de ti mismo. Cuando naces en una fecha y una hora determinada. Pero cuando se crea este documento que te vuelve esclavo de ficción, y para que veas que eres otra persona, se crea en otra hora y generalmente 2 o 3 días después de nacer. Sé que en un principio estos vídeos pueden ser algo largos y quién sabe si pesados. Os animo a verlo al completo, ya que aunque pueda ser un poco duro, son necesarios para entender todo nuestro entorno. Y ya os aseguro que llegarán vídeos más interesantes y de temas más concretos. Ahora que ya podemos medianamente comprender cómo funciona el sistema en el que nos encontramos, quiero que pasemos a pensar de la siguiente manera. Céntrate por un instante en una visión diferente. Céntrate en ver el mundo tal cual te lo voy a describir. El día que naces, tus padres entregan tu libertad a, digamos, el sistema, el Estado, una especie de pacto acordado en el que se te va a permitir interactuar con esa sociedad prisión o esa realidad donde podrás trabajar, conseguir todo lo que quieras, tener hijos, casarte, e incluso serás capaz de ser poseedor de todo el lujo y el entretenimiento que desees, dentro, obviamente, de las posibilidades de ese sistema. Y esto a cambio de algo tan simple como rechazar tu condición de ser humano. Adquirirás desde aquí la condición de persona, que te representará a ti en este lugar, y dejarás de ser tú mismo y te convertirás en un actor de este nuevo mundo creado a medida para tu disfrute y tu nuevo ser. ¿Qué puede salir mal? Parece haber más ventajas que desventajas. Al fin y al cabo, seguirás siendo libre, con el añadido además de tener estudios, medicina y conocimiento. En cierta medida se te abrirán nuevas puertas y muy probablemente crecerás en todos los sentidos. Además que todo el mundo está metido en él, y todo con una simple firma en un contrato que te cambia de identidad al de, como decíamos, persona. Desde ese preciso instante en el que la firma queda sellada en el contrato, tu vida se convertirá en tiempo. Y como sabemos y ya comentamos, el tiempo pasará a valorarse en dinero. Mientras más trabajes, mientras más esclavo seas, más dinero tendrás y lograrás acumular. Además que, mientras más estudies, más alto estarás en cuanto a la escala social de un estado piramidal. El conocimiento viene incluido, pero no el básico y necesario para la supervivencia, aunque sí el que te prepara para caminar sobre esta ficticia sociedad. De todas formas dirás, el conocimiento básico ya no es tan necesario en una sociedad tan civilizada e industrial, con todo tipo de caprichos y lujos. Ya vas a sentir que no lo necesitas, y más aún cuando lo tienes todo, y ese todo
trabaja por ti y para ti. Lo importante, al fin y al cabo, será el ser alguien, el tener acceso a cargos de poder. Incluso podrás crear tu propia empresa, tener tus empleados, o si esto no termina de convencerte, podrás trabajar para alguien una vez curses tus estudios. Y todo será tan fácil como aprender de memoria ciertos párrafos determinados, impuestos en libros que alguien decidió debías aprender porque eran necesarios para ti y para obtener tu permiso de acceso a esa esclavitud. Si eres bueno, serás premiado. Si crees en el sistema, serás recompensado. Y si lo defiendes con uñas y dientes, tienes muchas probabilidades de ser alguien en la vida. En sí, habrás logrado recorrer y tener un camino y una vida, digamos, medianamente digna y sin aparente condicionamiento, por tan solo una firma que convertirá tu nombre a mayúsculas sin más motivo aparente. Pero pregúntate, ¿por qué no puedo utilizar mi nombre real? ¿Por qué no puedo definirme aquí como ser humano? ¿Por qué tanta importancia en pasar a ser una persona? Si lo analizamos bien, podríamos entenderlo fácilmente y compararlo con algo tan cercano como, por ejemplo, la entrega de tu alma, tu ser, tu energía a algo que se hace llamar estado, donde pasarás a estar archivado y clasificado junto a todos los demás en alguna institución de la cual habrás aceptado sus condiciones, aunque ni siquiera sepas cuáles son. Dejas allí una parte de ti, un prisionero enjaulado en un archivador que cogerá polvo y envejecerá, porque esta será la última vez que veas aquel documento original. Aunque no te importe, porque entrarás por una puerta hacia un nuevo mundo de la aparente felicidad, en la que aquel documento ya no es necesario e incluso es inválido, accederás a un mundo irreal, una Matrix creada para no ser percibida. Y una vez dentro, serás consciente del engaño. O puede que no. Al fin y al cabo, hay mucha gente que no lo es. Creíste en un principio tu vida sería plena, llena de felicidad, pero ahora, y según avanzan los días, te das cuenta que no podrás escapar de la misma realidad. Y si lo dudas, o crees que sí, pregúntate, ¿cuántas veces has deseado escapar de tu ciudad e irte a vivir al campo, por ejemplo? ¿Cuántas veces te has sentido tan agobiado o agobiada con tu vida diaria que has deseado empezar de cero? ¿Has podido hacerlo? ¿Cambiar de vida a tu gusto y ritmo sin mayor problema? Por desgracia, y cuando te vuelves consciente de todo esto, probablemente ya será demasiado tarde. Estarás endeudado, tu trabajo no será suficientemente remunerado para cubrir tu mes de alquiler, al igual que las facturas de teléfono, la luz, aquella luz que apenas utilizas porque ni siquiera tienes tiempo, el agua que no consumes, las basuras, y encima
apenas dispondrás de tiempo para disfrutar, y tus deseos y tus caprichos estarán aún muy lejos de poder ser alcanzados, porque apenas te sobrará dinero para ahorrar algo, y tus deseos más profundos, materiales, los verás desde lejos, pero siempre tendrás, digamos, esa esperanza definida, como a futuro, mañana haré más, mañana será mejor, así, día tras día, hasta que el mañana te acompañe hasta el último de tus días. Y no se te ocurra culpar al sistema, porque el sistema, obviamente, es perfecto. O eso te han vendido. No te quejes. Al fin y al cabo, ha sido tu decisión. Firmaron por ti ese pacto y acuerdo. Y si no has conseguido tus sueños, o no llegaste ni siquiera a acercarte a ellos, a lo mejor es que eres un fracasado, y eso te pasa por no estudiar más, o por distraerte y dedicar tu tiempo a vivir una vida de vicios, como tener tiempo libre, salir a disfrutar, o ser irresponsable. Eso es lo que pasa, al fin y al cabo, cuando no te esfuerzas. En ese momento, dejas de ser el mejor, el primero de la clase, y si no eres el primero, da por hecho que no te aceptarán en ningún lado. Te señalarán una televisión y te dirán, fíjate en ese hombre que sale allí y en esa mujer que tienen todo y más de lo que desean. Algo habrán hecho. Algo, aunque no sé el qué. Lo peor de todo es que tu tiempo no podrá volver a ser recuperado. Eres ya consciente de la gravedad que esto implica. Si haces memoria, muy probablemente recordarás películas en las que el protagonista vende su alma, su tiempo o algo de valor sentimental, alguna entidad o poder, a cambio de esa supuesta felicidad o de obtener algún tipo de abundancia y dinero temporalmente, pensando siempre que es lo correcto. Pero cuando pactas con entidades negativas, debes ser conscientes que la trampa viene incluida. Como muy comúnmente se suele decir, no todo lo que brilla es oro. Y he ahí la trampa del nombre en mayúsculas y el de adoptar tu nueva identidad de persona. Un término falso designado para dominarte con tu consentimiento. Fíjate, haciendo una breve búsqueda, en el origen de la palabra persona. Podemos leer. La palabra persona viene del latín persona, o sea, máscara usada por un personaje teatral. El latín lo tomó del etrusco, fersur, y este del griego prosopón, que significa máscara. Y ese personaje, esa identidad que adquieres, es tu nombre escrito en mayúsculas. Eres ahora consciente del engaño. Sin este nuevo papel que interpretar, no podrían imponerte leyes. Porque como ser libre, naciste así, libre. Pero cuando tú mismo aceptas interpretar e interactuar en un papel de un teatro, estás condicionado a aceptar sus normas. ¿Recuerdas
la película El show de Truman. ¿La viste alguna vez? Voy a ver si me deja mostrarte el tráiler. Y te voy a poner uno de los no oficiales para que YouTube no nos tire el vídeo abajo. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only 2 man-made structures visible from space. Now, in its 30th great year, it's The Truman Show! Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Si nunca viste esta película, te recomiendo hacerlo, ya que narra perfectamente la farsa de este mundo en el que vivimos. Y nos muestra cómo somos personajes que actúan e improvisan sobre el mismo. La verdad que es muy interesante y sorprendente, hasta el punto que te llevará a hacerte preguntas inquietantes, tales como: ¿es real este mundo? ¿Quién nos gobierna? ¿Soy libre? Te dijeron desde un principio que serías parte de un estado, parte de una gran comunidad y parte de un sistema público que se preocuparía por ti. Y recuerda esas palabras: público. Donde te dicen que todo es para ti y para el pueblo, donde te dicen y repiten constantemente que serás alguien autosuficiente para conseguir lo que desees en este lugar. ¿Crees, ahora que lo sabes, necesitar interpretar otro papel diferente al tuyo para ser feliz? Si así lo crees, y si te sientes cómodo en este lugar, siento decepcionarte. Porque lo que no te dijeron es que estos pactos, al igual que en las películas, están repletos de letras pequeñas. Y si creías que el término personaje era todo, te aseguro que tan solo nos encontramos ante la punta del iceberg. No es tan solo tu ser un personaje. El estado mismo es en realidad una careta de algo, un atrecho, es decir, un simple decorado, al igual que las instituciones, los ayuntamientos y todo lo que la rodea, incluidos tu partido político favorito, y todo lo que creías era público, todo lo que creías era para tu bien y tu libertad. Es decir, todo lo que crees está hecho para servirte, es en realidad una mentira que se beneficia de ti. Y para que lo entiendas más aún, nos vamos a ir nuevamente a Google y te declaremos el concepto número DUNS. Podemos leer: el número DUNS es simplemente una identificación para su empresa que le permite a los futuros clientes, proveedores y prestamistas identificar y conocer su empresa fácilmente. Los números DUNS son asignados por Dun & Bradstreet, una compañía que ofrece información y visión comercial para empresas como la suya. Ahora nos vamos a ir unas pestañas más abajo, donde podemos leer: ¿cómo puedo saber mi número DUNS? Y aquí pone: DUNS es un sistema reconocido a nivel mundial, desarrollado por Dun & Bradstreet, que asigna un número de identificación único
para cada empresa. Recuerda la palabra empresa. Y tal y como dice, puedes encontrar este número u obtener uno gratis en el sitio web que te ofrecen a continuación. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver? Para entender y ser consciente realmente del lugar en el cual estamos, debemos, primeramente, conocerlo desde dentro y saber qué es realmente. Pero no lo que vemos a simple vista, sino lo que se esconde tras ese velo de cara al público. Esto es la revelación del sistema en el que te encuentras, como cuando Neo tuvo que decidir en Matrix si tomar la pastilla azul o la pastilla roja. Pues bien, una vez sabido y entendido esto, nos vamos a ir a la dirección que se nos proporciona, dnb.com, y buscamos aquí lo siguiente. Frente a nosotros tenemos un directorio para buscar todo tipo de empresas. Recuerda, empresas. Vamos a la pestaña Buscar y escribimos el nombre, por ejemplo, de una empresa. En este caso, Microsoft. Le damos a buscar y vemos cómo aparecen todas y cada una de esas empresas registradas en los diferentes países. Lo mismo sucederá con Apple, por ejemplo, tal y como veis. Pero vamos a probar algo diferente. Vamos a buscar estados, países, y vamos a escribirlo en inglés. Ponemos State of, que significa estado de, y le damos a hacer búsqueda. ¿Vas viendo lo que sale? Vamos a darle a la pestaña Ver todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Los estados son empresas? ¿Cómo es posible? Pero, ¿puede ser un país una empresa? ¿Y si busco, por ejemplo, policía? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Es también una empresa. ¿Y los partidos? Aquellos partidos políticos a los que votamos. Vamos a hacer la prueba. Escribimos partido y le damos a buscar nuevamente. Y fíjate, aparecen partidos de todas las naciones. ¿Cómo es esto posible? Para poder confirmarlo y ver sus DUNS, debes estar registrado. En el caso de España, por ejemplo, te pongo aquí unas capturas. Tenemos el Estado español con su número DUNS. La policía con su número DUNS. Incluso el mismísimo Congreso de los Diputados tiene número DUNS. ¿Te das cuenta del engaño? Cuando algo es público, se crea con la intención de no obtener beneficios, de ser útil y de ayuda para el pueblo. Generalmente, esto no da beneficio alguno y se genera, en la mayor de los casos, abundantes pérdidas, ya que no exige nada a cambio. Pero cuando algo obtiene beneficios y es público, es cuando deberíamos echarnos las manos a la cabeza. Porque entonces, todo lo que pensamos y creemos se desmorona, y el sistema el cual creíamos era hecho por nosotros y para nosotros deja de tener sentido, y surge una pregunta nueva y muy inquietante. Ahora
que conoces esto y que eres consciente que todos los estados del mundo son empresas, pregúntate: si mis padres entregan mi ser al Estado y el Estado es una empresa, la pregunta clave de todo esto es: ¿quién controla el Estado y quién es el dueño de esta empresa? Como en todo negocio, lo más obvio es que sea un gobernante. ¿Quién controla estas corporaciones? ¿Quién controla el mundo? Para indagar más e ir desenmascarando todo esto, vamos a hacer una nueva búsqueda sobre la palabra gobernante, su significado y origen, encontrándonos con la siguiente definición. Esta palabra proviene del latín gubernare, que en su traducción original significa pilotear un barco, dado que el timón en latín se le conoce como gubernator. Estas dos palabras tienen una procedencia griega. Estas palabras, así como otras relacionadas con el tema náutico, son un préstamo del griego al latín, ya que los primeros eran buenos marineros, mientras que los segundos no. Pero el término gubernare se lo asocia en el latín a la política, por la analogía de que el Estado es como una nave que debe ser bien comandada. Dada esta situación, el término olvida su definición inicial para pasar a relacionarse con temas de la política. Clase, verbo transitivo, verbo intransitivo. Si hemos atendido a la descripción de la palabra, nos habrá llamado una cosa la atención, y es la procedencia de la palabra, su origen, el griego. Y ahora que sabemos su procedencia, vamos a buscar, por simple curiosidad, cómo los griegos denominaban a sus gobernantes. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Arconte. Arconte, tal cual explica aquí, es una palabra griega que significa gobernante, utilizado con frecuencia como el título de un determinado cargo público en un gobierno. Es el participio presente masculino del verbo que deriva y que significa dominar. Derivado de la misma raíz provienen monarca, anarquía y jerarquía. Te pregunto, ¿te suena de algo esta palabra? Si recuerdas, cuando hablamos y revisamos en su momento parte del libro de Enoch, incluso en la misma Biblia, y cientos de representaciones en culturas antiguas, los arcontes son definidos en todas ellas como los ángeles caídos y expulsados de los cielos. Pero, ¿tiene todo esto algo que ver? Es posible. Para tratar de entenderlo, vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo. Un salto que nos llevará directamente al año 1947. Y vamos a trasladarnos a Nag Hammadi, Egipto, lugar donde aparecerán una serie de vasijas de barro, en las que en su interior se hallan una serie de rollos de cuero que serán reveladores e indispensables sobre los aspectos de las grandes religiones del mundo, útiles y necesarios para unificar toda esta historia, ya que debemos saber que estos textos fueron escondidos hace milenios debido a la persecución que sufrieron los gnósticos durante el nacimiento de la religión cristiana, que los consideraba heréticos. Pero, ¿quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos tenían una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Y gracias a que estos escritos
fueron escondidos. Tenemos la suerte de recibirlos y encajar este conocimiento en nuestra historia, ya que por suerte han llegado hasta nuestros tiempos, que es cuando podemos verlos y estudiarlos. Unos documentos que muy probablemente hubieran sido borrados del conocimiento, tal y como se hizo con la Biblioteca de Alejandría, tema que ya trataremos más adelante. Pero centrémonos en lo que realmente necesitamos recuperar de estos textos. Para comprender el sistema en el que vivimos, debemos saber, primeramente, que están escritos en lenguaje copto, que es el nombre utilizado para referirse a la última etapa del lenguaje egipcio antiguo. Estos textos vienen precedidos de otros libros gnósticos como los Evangelios de Tomás y de Felipe, además del libro secreto de Juan. En ellos se describe una curiosa y fascinante historia. Una historia de lo que el pueblo de Nag Hammadi era partícipe y en lo cual creía hace 2000 años aproximadamente, ya que estos rollos se datan entre el siglo II y IV de nuestra era. Hablan sobre el mundo y los dioses creadores, lo que eran para ellos y cómo estos contaban que la presencia de su dios era siempre interpretada como paz, silencio, luz y reposo, también actividad, participación, integración, reunificación. Nunca se referían a él junto a ningún tipo de término relacionado con el mal, ni este ser dicen que lo obrase. Los formuladores de aquellos escritos hablaban además de la existencia de una especie de dios menor, un ser que definían como imperfecto e incluso diabólico, denominado Demiurgo, que habría sido el responsable de la creación del mundo material, con todo su cortejo de imperfecciones y desajustes. Es decir, el mundo tal cual lo conocemos hoy día, y del cual ya hemos hablado y enlazamos ahora junto al primer vídeo de esta temporada. Un mundo en el que se nos mantiene presos debido a esas redes que nos inculcan todo tipo de distracciones, al igual que todo tipo de tentaciones y todo tipo de placeres momentáneos y personales. Este dios menor era un ser que en su escala de mando se encontraba por encima del ser humano y que fue definido textualmente como arconte. Concretamente, en uno de los rollos llamado Hipóstasis de los Arcontes. Según los escritos, el Dios creador verdadero y bondadoso fue quien creó este mundo, teniendo bajo su mando al Dios menor, inferior, definido como un jefe y dueño de una especie de seres de inferior rango y poder, conocidos como los Arcontes. Sin saber cómo ni por qué, este ser maligno se haría con el control del ser humano, al hacerse pasar en algún momento por aquel Dios supremo durante nuestra historia. ¿Qué fue de este Dios supremo? ¿Hubo algún tipo de lucha por el poder? ¿O simplemente se retiró? Si recuerdas, esta fue la misma interpretación que vimos en la Biblia. Lo fascinante es que todos los escritos y religiones a lo largo del mundo comparten historias similares. De este modo, este falso dios conocido y definido como Demiurgo, que supuestamente sería un arconte de alto nivel, tomó la creación y la convirtió en un mundo material, donde los hombres ya encerrados en cuerpo debían arrodillarse y adorarle. No conforme con todo esto,
exigían sacrificios humanos para alimentarse de sangre, encargándose estos mismos de sembrar la discordia y la confusión entre los mismos seres humanos, para lograr así separar y rivalizar a la misma especie, manipulándolos y podríamos decir que dividiéndolos en creencias, religiones o incluso categorías y pensamientos. Cosa que, si te fijas, no es tan distinta de nuestro sistema actual. Pareciera incluso que es un sistema que se ha mantenido durante miles de años, repitiéndose una y otra vez en la historia. Se describe aquí, tal y como pensábamos, y este texto nos lo corrobora, cómo estos seres encerraron su espíritu libre en un cuerpo físico, siendo este uno de los mayores engaños que sería clave para condenar al ser humano y trasladarle a la traición, y por la cual éste actualmente se encuentra atrapado en un mundo material al que siente no pertenecer, habiendo perdido por el camino su conocimiento y su entendimiento mediante los engaños provocados dentro de su misma especie. Crearon una cárcel mental para el ser humano, donde nada podía ser rebatido ni enfrentado. Debemos conocer, por lo tanto, que en estos escritos se definían además a los arcontes como seres muy anteriores al origen del ser humano, mucho más evolucionados y definidos como una especie de inteligencia parasitaria necesitada de la dominación de la humanidad en todos los planos, tanto el plano terrenal, el espiritual, e incluso el intelectual. Si nos atendemos a todo esto, es muy probable que estos seres se hicieran con el control de gobiernos, creasen partidos políticos y terminasen instaurando desde un principio en el control de las economías, las televisiones, la medicina, la ciencia, el comercio, obteniendo poco a poco todos los cargos más importantes de las ciudades, desbancando incluso reyes y emperadores mediante engaños y acabando con las gobernanzas humanas hasta hacerse cada vez más y más poderoso. En todas las religiones, desde la más antigua a la más moderna, estos seres eran definidos como seres reptiloides o escamosos, que tenían la peculiaridad de cambiar de forma y de infiltrarse sin ser identificados entre los mismos humanos. Seres cambiantes y adaptativos a su entorno, estando siempre representados por serpientes. Si todo esto fuese cierto, nos cuadraría totalmente nuestra historia, en la cual no vamos a profundizar ahora mismo, ya que estiraríamos el vídeo en exceso. Pero quiero tener al menos la base lista, porque en los futuros vídeos que vendrán vamos a indagar más en profundidad todo esto. Lo que parece estar claro si repasamos todo lo que hemos visto hasta ahora desde el principio es que el escalón de mando va siendo cada vez más definido por la historia. Si estos seres arcontes son los que hoy día conocemos como los draconianos o los reptilianos, tendríamos una escalera de poder que empezaría desde un dios superior desconocido y mencionado en varias culturas. Por debajo de este nos encontraríamos con un arconte dominante y poderoso, definido como Demiurgo. Bajo él estarían los arcontes más débiles, pero siendo de una misma especie,
y por debajo de los mismos, tal y como vimos en sagas anteriores como el Tratado de Criada, estarían los que hemos denominado como los seres grises, que podrían ser siervos, esclavos o simplemente algún tipo de ser creado por ellos mismos para cumplir y trabajar órdenes de estos. Sin indagar más, vamos a dejar por hoy aquí el vídeo. El próximo episodio estará fraccionado en 3 partes, ya que vamos a ser conocedores de una entrevista realizada a un sabio africano que conserva el supuesto conocimiento real de nuestra historia. Una entrevista de cerca de 2 a 3 horas que nos ayudará a encajar y entender todo este sistema y el dominio al que fuimos sometidos. Un conocimiento real y no manipulado de la historia, contados por un hombre que te aseguro te va a sorprender. Trataremos además de analizar sus comentarios una vez estén finalizadas las 3 partes, en un vídeo especial del mismo. Pensar que el ser humano fue dominado en algún momento de su historia por seres o entes que se adueñaron de su ser es una sensación escalofriante. Tanto, o incluso más, que llegar a imaginar o creer que el mismo ser humano pudo ser o fue capaz de generar tanta crueldad a lo largo de su historia. En ocasiones, una explicación como esta, que tenemos entre manos, es más que necesaria, porque nos daría la esperanza de que el ser humano no fue capaz de semejantes barbaries, y por el contrario, fue sujeto de seres o entes que dominaron y lo obligaron a actuar de ciertas maneras. Fabricaron una religión, fabricaron el idioma, las enseñanzas, nos dirigieron hacia donde querían que fuésemos, y ellos mismos se comunican con quienes quieren y ansían de poder para poder seguir controlando este juego y seguir fabricando el perpetuo engaño de este mundo que se ha denominado como la Matrix, o los mayas la conocían como el Samsara, no dejándonos con esta ficticia realidad partir hacia donde nuestros espíritus, energías o guías anhelan, aquel mundo perdido que nos fue arrebatado, el mundo real, sin interferencias divinas ni parasitarias, y no en este en el cual nos enterraron. Un día fuiste energía, un día fuiste conocimiento, y fuiste el saber y la verdad. Por ello, recuerda abrir tu mente, porque en algún momento de nuestra historia nos borraron toda aquella verdad, y para recuperarla debemos reencontrarnos y enfrentarnos con nosotros mismos frente a un espejo, tratando de entender y valorar nuestra condición humana. Si tienes mente abierta, eres bienvenido al canal. Estoy encantado de que estés al otro lado. Gracias por unirte y participar en esta comunidad. Juntos viajaremos en busca de la verdad y da por hecho que la encontraremos.